Estamos a unas semanas, el próximo 1 de junio acontecerá un hecho inédito en nuestro país y posiblemente en el mundo. El pueblo de México, a través de una democracia directa, elegirá a los miembros, a los representantes del Poder Judicial de la Federación, a los jueces, magistrados y ministros. Y hoy nos da mucho gusto conversar con la magistrada Fabiana Estrada, quien es magistrada con licencia y contendiente al cargo de ministra de la Suprema Corte de Justicia. Bienvenida, magistrada, al Ciudadano México. Muchísimas gracias por el espacio. Los candidatos y candidatas agradecemos muchísimo estos esfuerzos de difusión de nuestras candidaturas. Una pregunta que de inicio podía ser rutinaria, pero también quizá existencial, ¿no? ¿Por qué quiere ser Fabiana ministra de la Suprema Corte de Justicia en un enfoque y en el contexto de la renovación, de la regeneración de un nuevo Poder Judicial de la Federación? Yo diría que la pregunta más que por qué es para qué. Yo quiero ser ministra para ser parte de las personas que van a encabezar la transformación de la justicia en nuestro país. Creo que tengo una historia de vida, una trayectoria profesional y unas convicciones tanto políticas como sociales, que me hacen pensar que lo que mejor puedo hacer por mi país, lo que mejor podría yo hacer por la sociedad mexicana, es ser ministra de la Corte. Creo que mi trayectoria, todo, me colocan en una posición en que la mejor manera de servir a mi país sería como ministra. ¿Y qué es lo que hay que transformar en la Corte? ¿Por qué es importante? Y en el Poder Judicial en general, ¿por qué es importante la renovación y que participe la gente en esta renovación? ¿Qué es lo que hay que transformar dentro del Poder Judicial? Estamos en un momento histórico de renovación de la justicia. Estamos avanzando hacia una idea de que la justicia es una construcción colectiva entre el pueblo y sus personas juzgadoras. Lo que había que transformar era un sistema de justicia que estaba completamente alejado de la sociedad, que era ajeno al escrutinio público, ajeno a la rendición de cuentas. Teníamos un sistema judicial que las personas que interactuaban con él se enfrentaban a arrogancia, corrupción, nepotismo, a jueces y autoridades que no resolvían el caso concreto, que resolvían los temas como si fueran un número más, un expediente más, sin ver la realidad de las personas, sus contextos, sus identidades, sus necesidades. La justicia era una justicia mecánica, formalista, que no estaba pacificando la sociedad y que no estaba sirviendo para alcanzar una sociedad más justa e igualitaria. Eso es lo que tiene que cambiar. Ya nos diste, magistrada, el concepto de justicia práctica, de qué ha sido la justicia en este país, y quienes estudiamos derecho, ¿no?, hace algunos años, no tantos, seguramente en civil o en historia del derecho dan esta definición justiniana de que justicia es darle a cada quien lo que le corresponde, que suena un poco similar al libre mercado, ¿no? Y un gran humanista, el expresidente López Obrador, dio un nuevo enfoque de justicia quizás cercana a la premisa de por el bien de todos, primero los pobres, que era la justicia es darle más al que tiene menos. Para la magistrada Fabiana, ¿qué es la justicia? La justicia tiene que ser una justicia humanista, en el sentido de una justicia libre de corrupción, porque la corrupción es lo que más ha lastimado al pueblo de México. Una justicia comprometida con los derechos sociales, dar a cada quien lo que necesita, una idea de bienestar para todos. Los derechos humanos son muy importantes, pero no sirven si no son para todas las personas. Los derechos deben dejar de ser mercancías. La posibilidad de tener acceso y satisfechas las necesidades mínimas, las necesidades básicas para vivir en dignidad, es algo que corresponde garantizar al Estado, y es algo en lo que los sistemas de justicia tienen un gran papel que jugar. Tiene que haber una justicia comprometida con los derechos sociales y tiene que haber una justicia comprometida con la igualdad y la no discriminación. Vivimos en una sociedad donde las brechas de desigualdad son ofensivas, donde el color de la piel, el origen étnico, la condición social siguen determinando
las posibilidades que tienes de perseguir tus sueños en la vida. Eso tiene que cambiar y la justicia tiene que aplicarse de tal manera que se logre una sociedad más justa y más igualitaria. Ahora que refieres este concepto del humanismo, también creo que ha sido el gran concepto que ha abrazado la narrativa y el hecho ético práctico de la transformación que vivimos como sociedad mexicana, como país. Para ti, ¿qué es el humanismo mexicano y cómo se debe integrar al acto diario de la administración de justicia el humanismo? Muy interesante. Me parece que es muy importante entender que hoy en día tenemos una constitución que es muy distinta a la constitución que teníamos hace tan solo algunos meses, hace un año. El 5 de febrero de 2024 se anunciaron una serie de reformas constitucionales y estas reformas constitucionales responden precisamente a un movimiento que tiene un respaldo social, que tuvo la capacidad de plasmar en la Constitución esta voluntad soberana, que es esta visión del humanismo mexicano. Este tiene varios componentes: la austeridad, el combate a la corrupción, la idea de combate a la pobreza, la idea de una sociedad de bienestar, la idea de una sociedad comprometida con la igualdad de las mujeres en la sociedad, una sociedad comprometida con los derechos de los pueblos y comunidades indígenas. Todo esto tiene que reflejarse en el sistema de justicia, porque el sistema de justicia tiene la obligación de concretar la Constitución y las leyes. Entonces, a través del sistema de justicia se tienen que concretar estas aspiraciones del pueblo mexicano. En otro sentido, se ha mediatizado una narrativa con rasgos clasistas y racistas de que el pueblo de México, que es una abstracción, la sociedad mexicana, no está capacitada con conocimientos técnicos, pero ni siquiera una intelectualidad ordinaria para elegir a quienes formarán parte vía voto del Poder Judicial. ¿La sociedad mexicana consideras que está preparada para elegir a los ministros de la Corte? Me parece que estas críticas reflejan un desprecio, una arrogancia a un pueblo de México que supo tomar una determinación, que supo elegir un proyecto. Me parece deleznable verdaderamente sostener que el pueblo no sabe, que el pueblo se equivoca, que el pueblo no está capacitado para elegir a sus autoridades. Yo, a lo largo de estos días de campaña, he visto a líderes de comunidades indígenas, a líderes sociales en comunidades marginadas, y lo que menos hay es ignorancia. Lo que hay es una claridad muy contundente sobre sus necesidades, sobre el papel que quieren jugar en la sociedad, sobre la exigencia que tienen respecto de la satisfacción de sus necesidades básicas. Yo lo que veo es una sociedad comprometida con un cambio. No he visto nada más alejado de la realidad que esta idea de que el pueblo no le importa, de que el pueblo no tiene la capacidad de decidir y que es un pueblo ignorante. Y verdaderamente me parece que la ignorancia está en quienes se atreven a hacer este tipo de afirmaciones. Ya para ir cerrando y agradecer mucho, magistrada, sabemos que tienes una agenda aquí en Puebla, en la ciudad de Puebla estamos transmitiendo en estos recorridos que estás haciendo por todo el país. Esta reforma que se ha presentado estruendosamente al Poder Judicial, sobre todo por esa particularidad del método electivo, pero es una reforma muy sencilla, ¿no? Quizá aborda 4 o 5 elementos: que no ganen los miembros del Poder Judicial una remuneración mayor a la de la Presidenta de México, que haya también ya un plazo fijo máximo para la definición o resolución de los asuntos, la cuestión de este nuevo tribunal que se desprende, se separa ahora sí de la centralidad que estaba el Consejo de la Judicatura a este Tribunal de Justicia e Interior, de arbitraje, pero no es mucho más que eso. Es una reforma sí progresista, una reforma sí propositiva, pero pasando el día de la elección, integrados ya el nuevo Poder Judicial constituido con los nuevos ministros, hacia adelante, ¿qué
¿Qué hay que hacer después de esta reforma? ¿Cómo renovar el Poder Judicial? Y cómo renovar también un constructo de derecho, cómo renovar un constructo de justicia desde las universidades, que también el neoliberalismo ha dotado al abogado, al profesional del derecho, de una visión individual. No solamente es en la corte, no solamente es en el Poder Judicial, en la idiosincrasia del jurista hay una visión neoliberal de individualismo que hay que colectivizar. ¿Qué hay que hacer para adelante después de la elección del 1 de junio, magistrado? Lo que hay que hacer es entender esta reforma en toda su dimensión. Tienes razón, pareciera que son cuestiones muy sencillas, pero en realidad es una reforma radical y podemos hacer de ella una reforma radical. Podemos hacer de ella una reforma que tenga que ver no solo con cambiar a las personas, sino con cambiar a las instituciones y con cambiar la idea de justicia. La reforma tiene un elemento simbólico poderosísimo, porque ahora las personas juzgadoras tienen que ir a pedir el voto, y pedir el voto es un acto de humildad, y ejercer el voto es un acto de poder, y con esto se cambia completamente la ecuación. Ahora sí el poder de la justicia lo tiene el pueblo, ahora sí la justicia le pertenece al pueblo, y si le damos esta dimensión y si lo entendemos de esta manera, es una reforma que cambia por completo las reglas del juego. Ahora sí nos corresponde al pueblo determinar el tipo de justicia que queremos, precisamente para dejar una justicia neoliberal y tecnócrata para alcanzar una justicia social y equitativa. Ya para finalizar, que pueda dar a nuestra audiencia un mensaje, primero de lo importante de ir a votar, que nos libremos de esta apatía, de esta retórica quizá de los medios tradicionales, de la invalidez de este proceso como sociedad. ¿Por qué es importante ir a votar? Y en segundo momento, ¿por qué ir a votar por Fabiana Estrada? A mí este proceso me enchina la piel, me emociona pensar que con nuestro voto podemos construir una justicia para todos los mexicanos y para todas las mexicanas. Es un momento histórico de definición. Podemos optar por la apatía y que las cosas sigan igual, o podemos optar por ejercer ese poder de definir la justicia que queremos. Es momento de ir a esa cita con la historia. El 1 de junio tenemos una cita con la historia. Tenemos la posibilidad de apropiarnos de algo que siempre debió pertenecernos, que es la justicia en nuestro país. Yo soy Fabiana Estrada, soy la candidata número 09 a ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Tengo la experiencia, los conocimientos, la trayectoria, pero sobre todo el compromiso social y el entendimiento político de lo que debe hacer la Suprema Corte de Justicia de la Nación en estos momentos de transformación. Yo les pido que el próximo 1 de junio voten 09 en la boleta morada por una transformación de la justicia, por una justicia humanista. Te agradecemos mucho, magistrada, y estaremos muy pendientes del acontecer electoral en el Poder Judicial. Esta es tu casa, El Ciudadano. Bienvenida. Muchísimas gracias. Acudamos el próximo 1 de junio a este encuentro con la historia. Librémonos como pueblo de México del lawfare, de estas guerras judiciales. Independicemos de las plutocracias al Poder Judicial y que sea efectivamente un poder público, un poder del pueblo, el Poder Judicial de la Federación. Este es El Ciudadano México. Nos vemos la próxima. Muchas gracias.